Bueno, vamos a continuar con los conceptos de probabilidad. El día de hoy vamos a ver o vamos a analizar en este video técnicas de conteo. Es decir, una vez que analizamos que para entender la noción de probabilidad debemos de comprender qué es un evento y que el evento se conforma por espacios muestrales, que cada experimento tiene ciertos espacios, elementos que forman parte de un espacio muestral y como yo se los mencioné en el video anterior, el espacio muestral define o la probabilidad se va a definir como aquellos elementos que forman parte de o componentes que son factibles de un resultado favorable, por ejemplo, el lanzamiento de un dado que me caiga par entre los elementos que forman el espacio muestral completo. Sin embargo, es importante saber cómo yo puedo contabilizar estos elementos de espacio muestral. Vamos a partir desde el ejemplo que veíamos la sesión pasada, este ejemplo donde tenemos dos espacios muestra, dos eventos independientes y que están unos con otros. Es importante, este es un ejemplo muy sencillo, pero va a haber situaciones en las cuales la situación no va a ser tan sencilla. Para eso existen las técnicas de conteo de puntos de espacio muestral. Entonces, ¿cómo se realizan estas técnicas o cuáles son? Vamos a tener la regla de la multiplicación generalizada. Esta regla de la multiplicación lo que nos dice es que si una operación se puede ejecutar en n formas y si para cada una de estas se puede llevar a cabo una segunda operación y para cada una de las dos, etcétera, etcétera, hasta k formas, la multiplicación de los espacios muestrales o de los elementos que conforman los resultados probables de cada evento me da en los espacios muestrales. Un ejemplo de ellos es el lanzamiento de tres monedas. Primer ejemplo, primer lanzamiento, ¿cuántos resultados probables tenemos? Dos. Segundo lanzamiento, otros dos. Y tercer lanzamiento, otros dos. Si multiplico los dos resultados probables del uno por los dos resultados probables del otro, nos da cuatro resultados. Por los dos resultados del tercer lanzamiento nos da 8 elementos que conforman el espacio muestral. Y aquí probablemente vamos a observar que va a haber dos situaciones, por ejemplo, que me salgan dos veces águila o que me salgan dos veces sol, que da favorable a lo que yo estoy buscando. Otro que se utiliza son técnicas matemáticas que me van a ayudar a servir a determinar el número de elementos de espacio muestral. Y aquí vamos a tener los conceptos de permutaciones y de combinaciones. Vamos a partir del ejemplo más sencillo, las permutaciones. Una permutación, lo vamos a poner n, p mayúscula, n es su índice, va a ser el arreglo u ordenación que se le puede dar a un grupo de cosas, elementos, etcétera, ya sea tomando todos los elementos a la vez o por grupo definidos de ellos. El orden en que se toman los diferentes elementos definen a las permutaciones. Y se va a definir, por ejemplo, una permutación de 5 elementos va a ser 5 factorial. Una permutación, un factorial va a ser igual a n por n menos 1 por n menos 2 hasta por n menos 5, es decir, menos el elemento hasta el multiplicado por 1. Entonces, aquí vamos a tener diferentes tipos de permutaciones. Vamos a tener permutaciones circulares, en donde no existe ni un último objeto y forman una figura cerrada y se va a definir como aquella permutación que va de n-1 hasta n-1, que va a ser igual a n-1 factorial. Y también vamos a tener aquí permutaciones con repetición, aquellos en donde vamos a repetir elementos. Cuando yo estoy trabajando con ciertos elementos que se repiten, se le llama permutación con repetición y se calcula de la manera como vemos en pantalla, en donde tenemos n factorial dividido entre el producto de los factoriales que se multiplican entre ellos. Ahora, cuando trabajo con permutaciones, es muy importante tener claro esta situación de los factoriales. En nuestro calculador, ¿a dónde vamos a encontrar el elemento de factorial? Si lo vemos en pantalla, aquí está. Es x factorial que viene en las funciones secundarias. Ustedes lo pueden localizar aquí en su calculadora, en esta parte. Entonces, y los
A un lado, a un costado, vamos a ver que viene NPR. Vamos a ver, si ustedes se dan cuenta, es el símbolo de una permutación hasta R elementos. Yo lo puedo trabajar de la misma manera como si trabajara con un elemento clásico de una permutación de 5. Se pone 5P, el símbolo de la permutación, y se coloca nuevamente 5. Vamos a ver ejemplos de las permutaciones. Nos dice, ¿de cuántas maneras diferentes pueden sentarse 5 personas en una mesa circular? Si yo aplico la regla de las permutaciones, me está indicando que aquí, ojo, en esta situación, vamos a tener que las permutaciones nos dicen, bueno, ¿de cuántas maneras los puedo acomodar? Imagínense que ustedes se van a sentar en una mesa donde hay 5 personas. Esas 5 personas, ¿yo cómo las acomodo? ¿Cómo se van a sentar? A lo mejor A se sienta junto a B junto a C junto a D, C y D junto a E. O puede ser que A esté sentado junto a D, C junto a B, o viceversa. Entonces, de esta manera podemos tener que es una permutación circular, ¿ok? Y que se calcula determinando el factorial de 5 menos 1. Ahora, ¿de cuántas personas pueden sentarse? 8 personas alrededor de una mesa circular si dos de ellas deben permanecer juntas. En este análisis vamos a ver que las dos personas que deben de permanecer juntas tienen dos acomodos de cómo sentarse, A y B o B y C. Es importante de notar. En la permutación tiene mucho sentido el acomodo de las cosas o el acomodo, cómo se acomodan cada una de ellas. Y por otro lado, se tiene 7 menos 1, son 7 personas menos 1, es decir, esta permutación es una permutación circular de 7 elementos multiplicado por cómo se acomodan los otros dos elementos que se consideran como si fueran un elemento singular. Por último, me dice, un hotel va a hospedar a 7 estudiantes que asisten a un congreso. ¿En cuántas formas puede asignar a una habitación triple y a dos dobles? Y vean, es una permutación con elementos repetidos. Son 7 estudiantes, tenemos dos dobles y una triple, que se calcula mediante la permutación, como lo vimos en la definición de permutaciones, que se va a representar también de esta manera. Esa es una forma en la cual también se puede representar nuestras permutaciones. Ahora, tenemos permutaciones en donde se toman R elementos de N elementos. Entonces, esta permutación se define como N factorial dividido entre N menos R factorial. Entonces, es decir, de cuántas maneras se van a sentar o se van a acomodar 4 estudiantes de una población de 10. Ok, entonces tienen 10 y se van a hacer equipos de 4. ¿De cuántas maneras o cuántas formas diferentes vamos a tener de equipos de 4? Entonces, esto se define mediante esta permutación. Por otro lado, vamos a ver este ejemplo. Me dice, ok, vamos a ver las combinaciones, que es la otra situación. Aquí no se toma en cuenta el orden de los elementos. Puede ser el orden cualesquiera y se define como NC subíndice R, que es igual al factorial de N, es decir, de los elementos totales, dividido entre los R elementos que se van a tomar, factorial por N menos R elementos factoriales. Vamos a ver como un ejemplo para que los quede más claro. Nos dice, un niño le pide a su mamá que le lleve 5 cartuchos de Game Boy de su colección de 10 juegos recreativos y 5 de deportes. ¿De cuántas maneras la mamá podría llevarle 3 juegos recreativos y 2 de deportes? Entonces tiene 10 y de ahí le va a tomar precisamente eh, eh, le va a tomar los 3 juegos recreativos. Entonces vamos a ver. Tiene 10 juegos recreativos y va a tomar 3. Entonces de estos vamos a ver de cuánta manera. No importa el orden. Es decir, puede tomar el juego 1, el 2, el 3, el 4, 5 hasta el 10 en el orden que ella quiera. A diferencia de las permutaciones, que ahí sí importa el orden. Por eso cuando en la permutación hablábamos de la mesa circular, se considera que el elemento 1 va en esa posición. Por eso en una permutación circular
se restra ese elemento. Por otro lado, vamos a tener, y vemos aquí que tenemos 120 maneras diferentes de escoger 3 juegos recreativos de los 10 que tiene. Pero también le está pidiendo otros 2 y van a ser 2 de una colección que tiene de 5 de deportes. Y toma 2. Entonces, ¿cuál es el resultado? Va a ser el producto de estas dos combinaciones. Entonces, la mamá va a tener una opción de llevarle hasta 1200 maneras diferentes de seleccionar los juegos. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre las permutaciones y las combinaciones? En la permutación, el orden va a importar. Siempre vamos a tener claro, el orden importa en una permutación. Se trata de arreglos o selecciones de elementos donde el orden en el que se colocan es relevante. Ejemplo, si tienes 3 letras A, B y C, las permutaciones de elegir las letras serían AB, BA, AC, CA, BC y CB. Son 6 posibilidades de escoger estas 2 letras. Aquí yo podría decir cuál es la probabilidad de que en un acomodo en 3 letras, al elegir 2 letras, al menos contengan la letra A. Pues entonces aquí ya vemos cuáles son las que cumplen con ese requisito. Sería AB, BA, AC y CA. Es decir, 4 de 6. 4 sextos es mi probabilidad. En el cuanto a permutaciones, vamos a tener que el orden no importa y se refiere a las formas de seleccionar un subconjunto de elementos donde el orden en que se seleccionan no tiene relevancia. Por ejemplo, usando el mismo ejemplo de las letras, nos dice que las combinaciones de 2 letras serían AB, AC y BC. ¿Por qué? Porque el orden no importa. Solo hay 3 posibilidades, ya que A y B es igual a BA, A y C es igual a CA y BC es igual, como si yo escogiera C y B. Entonces aquí solamente tenemos 3 posibilidades a diferencia de una permutación. Y bueno, vamos a ver por último, este ejemplo en el que dice que en Canadá hay una lotería que se consiste en un juego en elegir 6 números de una serie de 49 y se estrena aleatorias de 6 números de una tómbola. Si los enteros del participante coinciden, ojo, independientemente del orden, con los 6 extraídos gana. Calcular el número de combinaciones de 6 enteros que se pueden extraer del 1 al 49. Ojo, el orden no importa. Calcular la probabilidad de ganar participando con una sexteta, es decir, con una selección de 6 números entre 1 y 49 y cuántos ganadores posibles hay en cada juego. ¿Ok? Entonces tomen nota y lo analizamos en nuestra sesión presencial.